La imprenta facturaba para recibir el dinero de lo que supuestamente iba para una huerta. Beliboni recibía dinero de desarrollo social para hacer un proyecto de huerta. A la hora de rendir el primer desembolso, porque estos eran 1, 2, 3 desembolsos de dinero, lo rendía con estas facturas de una imprenta, que además era la imprenta del Polo Obrero, y además las facturas eran truchas, no estaban registradas en AFIP. El conurbano huele a mierda, a corrupción, a clientelismo político, huele a abandono, a miseria, huele a sangre. Los intendentes en cada municipio han manipulado al electorado de tal manera de que lo asfixian, lo hacen sentir con las cloacas hasta acá, entonces reventá y explotá y después, ay, vino Espinosa y nos salvó. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de tener por primera vez en los estudios a Leila Gianni. Leila, un gusto. Un placer, ¿cómo va? Gracias por venir, viniste bien acompañada. Así es, trajimos el libro. El libro que presentamos el viernes pasado, 2 de mayo. Primer libro, ¿no? Así es, mi primer libro. ¿Qué onda? Contame la experiencia. ¿Cómo fue? ¿Alguien te llamó? ¿Fue propuesta tuya? No, fue propuesta mía. A ver, el libro Los Militantes del Hambre me surgió la idea y las ganas de poder dejar plasmado en un documento todo el manejo que han hecho ciertas organizaciones sociales, ciertos exfuncionarios nacionales, dirigentes políticos, de la pobreza, ¿no? El gran negocio que hicieron con la pobreza y el gran abuso que bajo la bandera de la justicia social utilizaron hacia los sectores más vulnerables. Entonces, quería dejarlo escrito, quería que sea un libro de fácil lectura, de fácil entendimiento, ¿no? En donde se pueda explicar justamente esto, quiénes militaban el hambre. A ver, cuando uno habla de militar, es decir, abrazás una causa, claro, luchás por eso. Ellos luchaban por el hambre de los más necesitados, pero no contra el hambre, sino lo que querían era que todos estos sectores vulnerables continúen excluidos del sistema, continúen con necesidades básicas insatisfechas, para captarlos y hacer de ellos sus soldaditos en las bases políticas. Desnudo a través de las denuncias que hemos hecho desde Capital Humano cuando fui subsecretaria legal, todo este manejo del gran plan sistemático de corrupción que se gestó desde el Estado Nacional con organizaciones sociales y opresión a los sectores más vulnerables. Si bien el hambre, a ver, es un flagelo que nos atraviesa como sociedad desde la antigüedad, siempre existió y demás, bueno, en este libro queda demostrado cómo durante los últimos 20 años fue utilizado como una herramienta de dominación y de control hacia los más pobres, que terminaron siendo los esclavos de este sistema perverso y corrupto en donde han perdido su libertad y su dignidad. Más allá de tu experiencia en Capital Humano, ¿te acordás cuándo fue la primera vez que descubriste esto de la militancia del hambre, esto de que se te hayan abierto los ojos y descubriste por primera vez, no puedo creer que esto esté pasando? ¿Cuándo fue a través, me acuerdo cuando el Ministerio de Seguridad nos remite un listado de más o menos 10.000 denuncias que había recibido en la línea 134, y al leer nos leímos absolutamente todas para después, identificar en cuáles había delitos y obviamente en las que había delitos las judicializamos. El leer esos testimonios desgarradores de todas aquellas víctimas, porque en realidad fueron víctimas, ver el sufrimiento en los mensajes y después empezaba a acercarse gente a la oficina de Capital Humano, haberlos recibido, haberles tomado declaración, testimonio, haberlos hecho sentir parte de que no estaban solos, de que había funcionarios y una gestión a cargo del presidente Javier Milei y Capital Humano de la ministra Sandra Petovelo, que no los iban a dejar solos. Escuchar testimonios desgarradores, como por ejemplo una mamá soltera con 3 pibes que había venido a la oficina con la SUBE apenas cargada, en donde nos contaba que como no había podido ir a una marcha porque el nene estaba enfermo, automáticamente al mes siguiente le dieron baja el plan. Una mujer con cáncer, había tenido cáncer de mama, le habían sacado un pecho y le dieron el alta, y al día siguiente había una marcha del movimiento Evita. Ella estaba como captada por ese movimiento, y le dieron de baja porque obviamente no podía ir, y la mujer dice, yo no te estoy mintiendo, y se levanta la remera y nos muestra a todos. O sea, fíjate a lo que llegaban en esa desesperación y angustia, porque realmente han sufrido mucho.
Entonces, ver esos testimonios de primera mano, tanto leyendo las denuncias de la 134 como atendiendo personalmente, acompañándolos a Comodoro Pi y demás, fue lo que dijo en mi cabeza, no, acá ya se fueron de mambo porque no les alcanzaba con chorearla al Estado Nacional a través de las unidades de gestión y de los falsos proyectos que decían hacer de inclusión hacia los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, sino que fueron por más, extorsionando, amenazando, sacándole un porcentaje de ese beneficio que cobraban como asistencia social los beneficiarios del Potenciar, y después cómo jugaron con los bolsones de comida. A ver, los hacían marchar como por una zanahoria, bueno, ahora sí marchaste, acá tenés tu bolsón de comida y podés comer. Claro. Entonces, una bestialidad, sí. Eso fue como el shock de decir, fueron por todo, incluso por los que nada tenían, porque son personas que en muchos casos no tienen nivel de estudios terminados, muchos no saben leer ni escribir, y muchos que están en la misma miseria. Entonces, ¿por qué meterte con alguien al que el Estado Nacional le está brindando una ayuda, una asistencia, que es como corresponde? Y ir por eso, ir a extorsionarlo, amenazarlo y usarlo como un soldado militante. Cuando vos lo escuchás a Beliboni, persona a quien vos acusaste y presentaste un montón de pruebas en su contra y por la cual hay una causa, él dice, esto es una causa política, no hay nada, de todos los afiliados solamente tienen un puñado, creo que 5 son los testimonios que él menciona, como que le baja mucho el precio y dice más que es un perseguido político. Toda la fila de sus colegas sostienen la misma idea. Para quien está viendo y quizás te escuche, quizás lo escucha Beliboni y no entiende muy bien cómo quedarse con toda la información, ¿hay algún dato objetivo o algún dato concreto que vos decís, esto termina la discusión, la gente necesita comprender concretamente esto? Sí, por supuesto. A ver, Beliboni primero cometió el delito de fraude a la Administración Pública Nacional. Beliboni con el Polo Obrero, su organización social, se presentaron en Desarrollo Social y dijeron, yo quiero ser unidad de gestión en el Potenciar Trabajo. Que la unidad de gestión, esa figura, ahí es cuando, a ver, cuando desarrollan la política pública Potenciar Trabajo, como en la teoría, vos decís, bueno, es una buena política que asiste al que nada tiene para que en determinado tiempo pueda ser incluido al mundo laboral y salir de esa exclusión y de esa misma miseria. Pero, ¿cuál es la picardía que siempre los kirchneristas y estas organizaciones sociales hacen? Es meter a los intermediarios, a los militantes del hambre, gerentes de la pobreza, llamados unidades de gestión, que eran las organizaciones sociales. Beliboni pedía plata para realizar proyectos que decían favorecer a todos estos beneficiarios del Potenciar Trabajo que estaban nucleados en su organización social. Un proyecto de taller textil, otro de huerta, nunca los realizó, y en Desarrollo Social siempre les daban el visto bueno, que era Emilio Pérsico, su gran amigo, diciendo está todo bien, la rendición de cuentas está bien, que reciba el segundo desembolso. Cuando detectamos facturas apócrifas, eran facturas truchas, y además nada que ver tenían con el objeto del proyecto, que eran facturas truchas de una imprenta, y la imprenta era la del Polo Obrero, con la que él financió la campaña y los panfletos y demás en el 2023. Eso es un dato concreto que no puede la escapar. imprenta facturaba para recibir el dinero de lo que supuestamente iba para una huerta, un taller. Y pero fíjate el nivel. La huerta la financiaba una imprenta, se supone, legalmente hablando. O sea, lo que figuraba en los papeles era eso. Claro, Beliboni recibía dinero de Desarrollo Social para hacer un proyecto de huerta. A la hora de rendir el primer desembolso, porque estos eran 1, 2, 3 desembolsos de dinero, lo rendía con estas facturas de una imprenta, que además era la imprenta del Polo Obrero, y además las facturas eran truchas, no tenían no estaban registradas en AFIP. Okay. ¿Entendés? Entonces, dentro del proyecto de huerta nunca decía un ítem, en imprenta vamos a gastar esto. No, eran plantas, en tierra, en herramientas. Estaban con un nivel de impunidad absoluto, porque del lado de Desarrollo Social, los funcionarios públicos que recibían esas facturas, y vos tenés que verificar, bueno, en taller de imprenta haces el desglose de huerta, y bueno, imprenta no hay. Ese primer como... Sí, llamado de atención. Llamado de atención nunca existió. Y después nunca corroboraron ni siquiera que el CAI exista, que sea una factura legal. Ese es un dato concreto y está recontra hiper probado en la causa. Y después
en los allanamientos que se hizo en el marco de esta causa judicial se encontraron un montón de cuadernos con un listado enorme de beneficiarios del Potenciar Trabajo, en donde decía XX no marchó, entonces al mes siguiente decía dar de baja. Cuando el fiscal Policita nos remite oficios a Capital Humano y nos pregunta, fíjense si este XX en el mes tal fue dado de baja, y efectivamente había sido dado de baja. Okay. Después otro XX no marchó, no come. O sea, estamos hablando de cuadernos físicos que existen. Cuadernos físicos. Que alguien tomaba a mano. Claro, ¿quiénes eran? Los coordinadores del Polo Obrero. Ponele, Beliboni está acá arriba. Sí. Pero después se amplió a nivel país. Esta causa, el marco, el lugar de los hechos es todo Capital Federal y PBA. Beliboni. Y después en cada provincia tenía un coordinador territorial. Ese coordinador territorial nombraba referentes en los barrios. Y esos referentes eran los que se metían y penetraban en los barrios más vulnerables para captar a toda esta población. A ver, si se pudo avanzar en esta causa fue porque el gobierno tuvo la decisión política de avanzar y colaboró enormemente con la justicia. Y además quiero destacar el valor de esas víctimas que se animaron a ir a Comodoro Pi muertos de miedo, porque estaban muertos de miedo literal. ¿Por qué? Porque los apretaban, porque les quemaban la casa, porque los cagaban a trompada, porque obviamente decían, no me van a dar más el bolsón de comida y no voy a comer. Pierdo lo poco que tengo. Pero aún así se animaron porque dijeron, yo quiero recuperar mi libertad. Y han declarado como testigos protegidos, obviamente, un montón de hombres y mujeres en esta causa. Pero como la de Beliboni, a lo largo y a lo ancho del país hay un montón de causas más que se fueron gestando en función de la infinidad de denuncias en la línea 134. Y espero y ojalá, roguemos a Dios, que el Poder Judicial de las diferentes provincias actúen como actuó en este caso, en esta misma causa, y que no los proteja. Percy, con esta misma causa, fue pedido por el fiscal Policita pidió que lo llamen a indagatoria, porque para que el Polo Obrero en esta causa pudiera hacer todo lo mal que estaba haciendo es porque en desarrollo social se lo permitían, porque volvemos a la factura, volvemos a convivencia, claro. Entonces todavía no ha sido llamado a indagatoria Pérsico, pero bueno, evidentemente es un poco más protegido, lamentablemente, ¿no? Bien. No lo he escuchado, pero Beliboni dice algo con respecto a los cuadernos. ¿Tiene algún argumento, alguna justificación? No, él no dice nada. Él, de hecho, cuando declaró, se abstrajo de las preguntas y todo el tiempo repetía como un loro. Es una causa política, una persecución. No tiene que decir. Los cuadernos ni una palabra. No, ni una palabra. No puede decir, no tiene cómo defenderse, porque fue tan burdo, además, como lo han hecho, y de esta manera tan impune, porque estaban empachados de realizar, sigamos jodiendo en la joda loca, en esta fiesta de corrupción, que total nunca nadie nos va a preguntar nada. Y bueno. Preguntaron. Y se terminó el curro y se los corrió. Fíjate el poder que han perdido, el poder en la calle, estas organizaciones sociales. No es abismal cómo están, porque estamos hablando de 15 días. Milei asumió, y si no me equivoco fue el 19 la primera manifestación, que creo que se probó hoy el protocolo antipiquete, y ya para enero... Así es, fíjate, perdieron poder en las calles en función del protocolo antipiquetes y en función de que fueron desfinanciados por Capital Humano. Antes, quien financiaba todas estas organizaciones a través de los diferentes proyectos, Potenciar, Banco de Herramientas, proyectos que presentaban diferentes cooperativas que eran de organizaciones sociales, los desfinanciaron. Entonces, al no tener el dinero para obligar a la gente a marchar, para pagar los micros, para pagar las banderas, pierden la imprenta. Pierden ese poder. ¿Podrías haber sacado el libro con él? Claro. El otro día en el debate se lo regalé para que cuando tenga tiempo de ocio en Ezeiza lo pueda leer tranquilo. Bien. Perfecto. Leila, en la campaña te muevo un poquito para la Ciudad de Buenos Aires. Larreta muy fuertemente insiste con el concepto de huele a pis la Ciudad de Buenos Aires. Huele a pis, hay olor a pis. Recorres todo el tiempo el conurbano. ¿A qué huele el conurbano? Huele a mierda. O sea, el pis es como oler pis, está oliendo un poco de perfume. El conurbano huele a mierda, a corrupción, a clientelismo político. Huele a abandono, a miseria.
realmente huele a inseguridad, huele a sangre, porque cada vez han crecido muchísimo más los homicidios en ocasión de robo, en lo que fue el último trimestre del 2024 y los primeros meses del 2025. Provincia de Buenos Aires realmente está, es como una bomba de tiempo que en algún momento, en breve tiempo, puede llegar a explotar, porque quienes la están gobernando, desde el gobernador Kicillof, sus funcionarios inútiles, que ninguno da la cara y pareciera como que, bueno, el funcionario es el ministro de Seguridad que dice que la inseguridad es culpa de Javier Milei y el dólar. Entonces no están como situados en tiempo y espacio, y después tenés a los intendentes que están atornillados en sus tronos y que se cambian y se alternan los mandatos con la socia o el socio que esté ahí más cerca. La han detonado. Es realmente alarmante el estado en el que se encuentra, desde no hay cloacas, no hay luminarias. ¿Y qué pasa que no se...? Tengo la sensación... El asfalto obviamente ni existe, parece que sí, estamos sí. en 1810. Pero cuando uno mira los medios da la sensación que la discusión en Capital es falta gestión, faltan obras, falta más pinturas, hay gente durmiendo en las calles, como que se escandaliza un montón de cosas que por un lado digo, está bien que se le exija eso a un gobierno, está bien que se le suba la vara. Y en la provincia de Buenos Aires la discusión es más simple. Milei es malo, es de derecha, yo soy el pueblo, dice Kicillof, me sacan presupuesto, como que es muy banal la conversación. Claro, porque lo que pasa, pero lo que pasa es que, a ver, han construido este sistema de clientelismo político y han penetrado tanto en los barrios, que yo recorriendo la tercera sección electoral, en Matanza, por ejemplo, hay gente en barrios muy vulnerables, muy olvidados, que te dicen, yo no sabía que además de Espinosa hay otro que puede ser candidato, pensé que siempre es Espinosa, o tienen confusiones, te dicen el intendente de San Justo y el intendente de Evita. No, claro. En Evita está la delegación del intendente, el intendente es uno solo. Hay muchísimo desconocimiento, pero es en función de que han manipulado, han captado a muchísima gente y la mantienen oculta y excluida, y en campaña electoral, o sea, en condiciones infrahumanas viviendo, y en campaña vienen y le dicen, te pongo 2 luminarias. Entonces el vecino, ay, muchas gracias. Pero bueno, de eso se trata esa batalla cultural que pide el presidente Javier Milei, que es meterte en el territorio, hablar de cara al vecino, darle a entender que no es únicamente merecedor de un plan social, de un colchón, de una chapa, sino que hay nuevas posibilidades y que el intendente de turno tiene obligaciones que cumplir, que trabaja para ellos y no a la inversa. Entonces es un trabajo enorme, y no se va a romper ese sistema de un día para otro. Pero, o sea, es más cultural que político. Es más cultural que político, sí, por supuesto. Es que los han manipulado, son como hacían las organizaciones sociales con el potenciar trabajo. Bueno, los intendentes en cada municipio han manipulado al electorado de tal manera de que lo asfixian, lo hacen sentir con las cloacas hasta acá, entonces reventá y explotá y después, ay, vino Espinosa y nos salvó. No, él tiene la obligación de mantenerte las cloacas, vos pagás los impuestos, sí, bueno. Y después lo que hacen, el desmanejo con el presupuesto que reciben, el desconocimiento que hay, ni los mismos concejales, por ejemplo, de la Libertad Avanza en Matanza, tienen acceso a la información. Cuando se va a debatir, cuando se va a debatir un punto específico y demás, y les hacen preguntas, se las evaden. Espinosa los pidió acceso a la información pública, no responde absolutamente ninguno. Cuando un vecino se anima a ir a reclamar, lo pasean de oficina en oficina en oficina, y nadie le toma el reclamo, y entonces se juegan al desgaste. Bueno, ya se va a cansar, no va a venir mucho más. pedido de información pública. 9 y no respondió ninguno. Hay vecinos que me cuentan, voy a reclamar, los pasan de una oficina, se le ríen en la cara, se le ríen en otra. Es el antro de la corrupción. Está todo tan bien digitado para que todo salga a la perfección en función del delito. Bien. Para quien conoce el conurbano por arriba o por fotos, comentanos vos, hacenos como un picadito de cosas inusuales que viste recorriendo el conurbano, así como titulares. Vi esto, cosa que la gente pueda empañarse de lo que vos ves en tu día. Claro, y lo más loco es que no estás tan lejos de Capital Federal. A 20 minutos sí. En auto. A ver, vi, los piletones en donde se agotan el agua de las cloacas en los barrios, que son piletones que están a la intemperie, piletas obviamente de color verde, en donde va el agua de las cloacas, no hay ninguna medida de seguridad. Muchos nenitos han muerto ahí porque van los pibes a jugar.
se ven animales muertos. Después dentro de los piletones. Dentro de los piletones. Después vas a la planta potabilizadora de ese barrio, parece como una casa del terror, totalmente siniestra, el pasto crecido hasta acá, todo oxidado. Bueno, y eso es lo que hace funcionar el agua en el barrio. Después, ¿qué más? Bueno, barrios totalmente oscuros. Las calles, bueno, sin asfalto, muchísima tierra. Vi una vez muchísimos uno con pozos. un asfalto como que flotaba de la cloaca al asfalto. Bueno, ese es el barrio El Golf, ahí en Matanza. Fue un barrio originalmente hecho, ponele, para 500 familias. Después nunca le pusieron, nunca lo mantuvieron, que es el área de infraestructura del municipio, nunca fue a mantener nada. Estaba hecho con una carpeta de hormigón de quinta calidad. Y al estar todas las tuberías de las cloacas y los desagües y demás colapsadas, tapadas, y el municipio que no va a destapar, brotaba el agua del asfalto. Del asfalto salían burbujas y chorros de agua, así como si estuvieras, no sé, en un volcán en erupción, pero era de agua. Y la gente convive con eso. Y el agua esa que brota y se le mete a la casa y es obviamente agua contaminada. Después ir a un barrio en Ciudad de Vita, abrir la canilla y salía el agua marrón, agua contaminada con materia fecal. Eso produjo que muchísimos niños terminaban con erupciones en la piel, con hongos. ¿En qué barrio, perdón? En Ciudad de Vita, en los monobloc 19 y 17. Nadie sabe nada de eso. A ver, lo que está pasando igualmente es esto. Muchísimos vecinos, ante la ausencia de respuesta del municipio, contactan a dirigentes de la Libertad Avanza para que les demos una mano. ¿Cómo les damos una mano? Es ir a visibilizar el tema, ayudarlos a realizar el reclamo en sede administrativa y en sede judicial. Bueno, y a raíz de eso, en Ciudad de Vita, que nos movimos, fui personalmente hasta la intendencia y no me moví de ahí hasta que dije, yo no me voy de acá, estaba adentro hasta que baje un funcionario y explique cuándo van a ir a destapar, porque digo, el agua tiene materia fecal, sale de este color, entraban los soretes, pues te entraba hasta arriba del tobillo, el agua, todo el barrio inundado. Tenías que transitar, estuvieron así más de 20 días a través de palet. Bueno, tanto ruido, reclamo y demás, yo meterme en la puerta del municipio y decirle eso, al día siguiente fue Espinosa y empezó a destapar, porque las cloacas es competencia municipal, porque muchos ellos te dicen, no, eso es nacional, no, hermano, es competencia municipal. Sí. Entonces, bueno, ahí les pudo comenzar a solucionar el problema que tendría que haberlo solucionado cuando en el primer reclamo del vecino. Eso que me costó a mí, que Espinosa, a las 2 semanas, cuando yo voy al municipio a consultar por un expediente, me atiendan en la puerta, no me dejen ingresar. ¿Quién no te deja ingresar? Los empleados públicos, la policía y los empleados públicos me decían, no puedes entrar por indicaciones. ¿De quién indicación? Bueno, había una foto tuya tipo prohibida. Digo, muéstrenme la resolución. Le digo, ¿cómo van a negar? Están violando un derecho de un ciudadano a ingresar al municipio. No es de ustedes, es de todos. Bueno, metí un amparo con una cautelar que todavía no está resuelto. Veremos, porque cayó en un juzgado contencioso administrativo federal en Matanza, que seguramente... espero que Espinosa no lo tenga digitado a ese, ¿no? No, un desastre. Bueno, y después los barrios oscuros, que caminar 6, 7 de la tarde ahora en invierno y no hay una sola luz. Las luces que se ven son las luces de las casas de los vecinos que ponen los reflectores para tener un poco de luminaria, porque se los dejan servido al narcotráfico, a la delincuencia. Es impresionante en los barrios las cocinas de falopa que hay, que los mismos vecinos te dicen, mira, hasta acá filmemos y vayamos porque en esa casa cocinan cocaína, la otra cocinan pasta base. Si los vecinos lo saben, ¿cómo no lo puede saber la policía? Las fuerzas de seguridad, ¿cómo no lo puede saber el secretario de seguridad del municipio y el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires? Es aterrador. Puede ser o mala gestión o están preparando para una serie de Netflix apocalíptica y están preparando los sets de filmación. Claro, sí. Nunca se sabe. Capaz que el Eternauta se filma ahí y vos dijeron, no la vi, pero me han dicho que una parte la filmaron en Matanza. Hay que ver. Ahí un vecino me puso, así que ahora después me voy a fijar. Hay que ver qué onda eso. No, terrible. Bueno, así que no puedes entrar al municipio. Todavía no. Vamos a ver qué resuelve la justicia, ¿no? Sin ninguna razón, además. Es la dictadura. Ahí Espinosa es un dictador. No podés reclamar, no podés ejercer tus derechos, te tenés que callar, no podés preguntar. Solo se hace y se pregunta lo que él dice y quiere. No es Espinosa en sí, es el sistema que construyó Espinosa, que construyó Magario, que construyó el kirchnerismo.
es un sistema político, porque mañana sacan a Espinosa y ponen otra figurita que va a continuar con ese mismo sistema político, obviamente. Bien. Hay un espacio de la política que en general cuando analiza la matanza tiene una postura de es necesario dividir la matanza, es necesario fragmentarlo, racionalizar el poder por la magnitud que tiene actualmente. ¿Tenés alguna postura con respecto a eso? ¿Qué pensás sobre el manejo de la matanza? A ver, yo no soy partidaria de la idea de que a la matanza hay que dividirla. La matanza es una sola y el matancero es uno solo. A ver, es matancero el de Ramos, es matancero el de Lomas, es matancero el de San Justo, el de Vita, el de Catán, el del AFE. La matanza tiene delegaciones en cada una de estas 16 localidades. Lo que pasa es que no están los funcionarios, desde el intendente, y después obviamente los funcionarios que tienen que hacerse cargo de esas delegaciones y atender la situación y la problemática de esa localidad y después subirla al intendente para ver cómo solucionamos, qué medidas ponemos acá, no lo están haciendo, no ejercen esa labor. Entonces, obviamente ha sido tan mal manejada, las delegaciones son inexistentes, que muchos pueden decir, sí, divídanla, pero ¿por qué no dar la posibilidad a una nueva gestión que quiera gestionarla bien, que quiera gestionar para la gente realmente? La Matanza es uno de los municipios que mayor coparticipación recibe en función de la densidad poblacional que hay. Entonces, ¿qué hacen con todo ese dinero? ¿Por qué no permiten que vengan sectores privados a poner un supermercado, una cadena grande, a poner un shopping, a poner una fábrica? Con Mercado Libre en el Central. Obviamente no quieren, porque quieren mantenerlos excluidos, alejados, para que ellos vivan en su microclima y sientan que hay un emperador. Es como un feudo. Bien. Ley, últimas dos. ¿Cuál es el desafío de La Libertad Avanza para este año? Según mi ley, de acá en adelante se vienen puras buenas noticias en lo económico, pero también se viene una elección que es fundamental. ¿Cómo estás visualizando el 2025 para La Libertad Avanza y para el presidente Javier Milei? Lo veo, en función a nivel gestión nacional, de 10. Javier Milei ha cumplido todo lo que ha dicho en campaña. La Argentina se está poniendo de pie realmente con él y veo un futuro hermoso para todos, ¿no? Porque yo siempre destaco, Javier Milei gobierna para el pueblo, es un presidente popular, no para un determinado sector, como fueron otras gestiones que decían gobernar únicamente para los pobres, los utilizaron, u otros que gobernaban para los empresarios. No, Javier Milei logra encontrar ese equilibrio y gobernar para todos los argentinos. Y en cuanto al tema electoral, obviamente es un desafío enorme el continuar despertando estos leones que se sumen a este nuevo cambio, a este nuevo proyecto de país. Y tengo mucha fe en que tanto en Cava como en Provincia de Buenos Aires nos va a ir muy bien. Bien, perfecto. Ley, por último, hablarnos de tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden conseguir? El libro lo pueden encontrar en... Mostrarlo acá, esta cámara. A ver, ahí está. Los militantes del hambre. Es de la editorial Galerna, lo pueden encontrar en cualquier librería y si no, vía web en la página de la editorial. Próximamente vamos a estar ahí en algunos municipios de la tercera sección electoral armando una presentación del libro, charla, debate, así que después lo pasaremos a comentar. ¿Beliboni va a ir a la charla de debate? Seguro que no. Y después también está en Amazon, el que lo quiera comprar digital. Bien, perfecto. Bueno, gracias por venir. No, gracias a vos. El mayor de los éxitos y seguiremos ahí en tus redes porque sos como los ojos de quienes no vivimos en el conurbano, es como un pantallazo de cosas que, insisto, no se ven. Claro, que muchos dicen, ¿eso pasa? Sí, bueno, esto pasa, esto sucede y sucedía hace muchísimos años, pero nunca se visibilizaba. Me acabo de acordar de uno, no sé dónde fue, que vas como saltando piedras como en un barrio. Bueno, ahí fue Cevita, el que tenían el agua contaminada con materia fecal y que se habían desbordado las cloacas. Qué locura. Bueno, un abrazo a esa gente y esperemos que se resuelvan estas situaciones lo más rápido posible. Así es. Gracias, Juli. Gracias por venir y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte y nos estamos viendo en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.